al doctor José Luis Linaza Iglesias. El doctor José Luis Linaza Iglesias es doctor por la Universidad de Oxford, doctor en psicología por la Universidad de Oxford, es licenciado en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Linaza fue catedrático de psicología educativa, evolutiva y de la educación en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. El desarrollo del juego en diferentes culturas, deportes y juegos en el desarrollo infantil, los procesos de socialización, marginación y exclusión social o la adquisición de lenguaje e interacción adulto-niño son algunas de sus líneas de investigación. El doctor Linaza realizó su tesis en Oxford con uno de los grandes nombres de la psicología cognitiva, el doctor Jerome Bruner. Además, fue profesor de la UAM desde 1972, en donde fue vicerrector, fue profesor visitante en la Universidad de California y profesor visitante en la Universidad de Harvard. El doctor Linaza tiene una diversidad y múltiples publicaciones, entre las que destacan libros y artículos. Asimismo, ha dirigido tesis doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid y otras universidades. Muchas gracias, José Luis Linaza. Muchas gracias, doctor Josechu, por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Y bueno, vamos a dar paso a este diálogo con los maestros, las maestras que el día de hoy nos acompañan y que están también viéndonos a través de los canales de Facebook, de YouTube, de el grupo GIDEC y también de el nivel de educación secundaria técnica. Nos acompaña el día de hoy también el maestro Gonzalo Toledo Cruz, quien es el representante, el secretario de Trabajo y Conflictos del nivel de educación secundaria técnica en el estado de Oaxaca. En un momento más se estará con nosotros la doctora Frida Díaz Barriga, con quien coordinamos este trabajo desde el grupo de investigación en docencia y diseño educativo ITIC de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, adelante, Josechu. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos perfectamente. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rancet. Es un privilegio y es un honor, como dicen los británicos, el poder participar en esta reunión. Te agradezco a ti, agradezco a Frida, viejos amigos de hace muchos años, por esta oportunidad de intercambiar ideas sobre un tema que me interesa, me preocupa desde hace ya varias décadas. El juego, el aprendizaje y el desarrollo. Pero quiero también agradecer, antes de comenzar, a todos los voluntarios, a los docentes, a los artistas, pero sobre todo a los niños que participan en las diferentes redes de ludotecas que hemos ido estableciendo, especialmente en Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, pero también en algunos otros lugares, algunos en Chiapas y otros en Rosario, por ejemplo, en Argentina. Bueno, yo no sé muy bien cómo queréis que hagamos este encuentro. Creo que hablar de estos tres factores, juego, aprendizaje y desarrollo, supone efectivamente abordar una tremenda paradoja de los seres humanos, que es nuestro continuo cambio a lo largo de la vida. El desarrollo se convierte efectivamente en una estrategia evolutiva. Los seres humanos somos mucho menos maduros cuando nacemos que ninguna otra especie. Y entender qué tiene eso
de adaptativo, cómo es posible que ser tan dependientes, tan frágiles, puede ser un factor positivo en el desarrollo, pues supone entender, yo creo, lo que es el proceso de cualquier ser humano que nace tan dependiente que si no es porque otros seres humanos adultos le protegen, le alimentan, le cuidan, le quieren, no podría ser viable como organismo biológico, y entender también cómo en un proceso tan largo terminamos dependiendo, a su vez perdiendo algunas de esas capacidades que costosamente adquirimos a lo largo del tiempo y que nos convierten, y este es un momento con el COVID-19 especialmente importante para darnos cuenta de ello, nos convierten en dependientes y por tanto de nuevo en muy vulnerables. Creo que mi interés por el juego era en realidad mi interés por el desarrollo. Yo empecé a investigar en el juego a partir de un artículo de Brunner que se llamaba La inmadurez, su naturaleza y sus usos, y ahí Brunner hizo un esfuerzo enorme en el año 71 por vincular el juego con otro montón de aspectos de la interacción social, del lenguaje, del pensamiento, y al cabo de varias décadas, un antiguo alumno mío, Juan Carlos Gómez Crespo, que es profesor en la Universidad de San Andrews, participó en un homenaje que le hicimos a Brunner con motivo de sus 100 años, de su centenario, señalando esto que yo digo ahora, que en realidad el desarrollo debe entenderse como una estrategia evolutiva, que lo que hemos hecho los seres humanos es explotar esa inmadurez y esa dependencia para poder aprender más que ninguna otra especie a lo largo de un proceso vital que es mucho más largo y más complejo que el de ninguna otra especie. Y en ese proceso, un aspecto fundamental es la construcción de conocimiento. Nacemos sin saber nada precisamente para poder aprender mucho. Pero ese conocimiento no es solamente el contenido de lo que conocemos, es construir las herramientas con las que conocemos, que fue el trabajo de toda la vida de Piaget, tratar de mostrar cómo vamos construyendo esas mismas estructuras con las que después nos relacionamos. Y por tanto creo que hay una enorme relación entre lo que es juego, lo que es desarrollo y lo que es aprendizaje. Y que sin entender esa profunda relación difícilmente podemos entender lo que somos los seres humanos. Vivimos un momento, yo creo, de nuevo reduccionismo, pensando que el cerebro lo explica todo. En realidad lo que hay que explicar es la propia complejidad del cerebro, que supone todas esas interconexiones que se establecen en ese órgano tan complejo, tienen que ver con la experiencia, con el aprendizaje, con el conocimiento y con las interacciones humanas. Por tanto, ignorar el desarrollo es, creo, renunciar a entender esa complejidad. Bueno, y finalmente, cuando terminemos de hablar de todas estas cosas, me gustaría hablar también de lo que Brunner en uno de sus últimos artículos, ya con 90 y tantos años, planteaba como la relación entre el juego y la epistemología, porque efectivamente el conocimiento no es solo conocimiento en cuanto a contenido, sino formas de conocer y entender lo que es el propio conocimiento, que es de lo que trata la epistemología. Bueno, yo durante décadas investigué temas que tienen que ver con el juego, a veces con niños, con seres humanos, como en mi propia tesis en Oxford, durante casi una década en chimpancés y en gorilas en el Zoo de Madrid, donde tratamos de enseñarles el lenguaje de los sordomudos y conseguimos efectivamente comprobar algunas cosas. Primero, que podían aprenderlo. Segundo, que lo usaban solo para interactuar con los humanos. Entre ellos, aunque ambos tuvieran ese lenguaje, no lo utilizaban, tenían otras formas de conocimiento, pero sí que nos sirvió para entender lo que era la complejidad de la intersubjetividad en primates no humanos. Y finalmente, durante años he intentado entender la complejidad del juego de ficción, esa capacidad de los seres humanos a partir del segundo año de vida, cuando apenas hemos aprendido una serie de términos en el lenguaje y, sin embargo, desdoblamos esa realidad y
siendo nosotros solamente niños o niñas muy pequeños, actuamos como si fuéramos adultos. Cuidamos de muñecas, cocinamos, manejamos teóricamente el fuego, salimos a espacios en los que evidentemente en la vida real no podemos, y todo eso lo hacemos sin perder la comprensión de los límites entre lo que es real y lo que es ficción, entre lo que es juego simbólico y lo que es una interacción con la realidad. Bueno, pues ese cambio tan profundo da lugar a estos juegos de ficción, que creo que son una de las características de buena parte de la infancia. Y finalmente me interesaron también mucho los primeros juegos de todos. Antes de que aparezca esa capacidad para fingir, también jugamos mucho los seres humanos, jugamos evidentemente con todas nuestras habilidades psicomotrices. Si aprendemos a agarrar un objeto, enseguida exploramos cómo soltarlo y cómo volverlo a agarrar, o exploramos cómo golpearlo, o exploramos cómo derribar la torre que nos construyen con piezas de plástico. Todos esos juegos tienen que ver con lo que Piaget llamó la inteligencia en la acción, la inteligencia sensoriomotriz, y es la explotación de esas habilidades. Un niño que aprende a caminar obviamente no tiene una meta, va de la mesa a la silla, de la silla a la mesa, no pretende desplazarse, disfruta explotando al máximo ese nuevo logro. Pero Brunner señaló otro tipo de juegos también en esta primera fase de la vida que son muy importantes, que son los juegos de interacción social. Él señaló uno que a mí me gusta especialmente. Los niños y niñas les molesta mucho el perder el contacto visual, y por eso cuando les secamos con una toalla después del baño o les ponemos una camiseta, protestan porque pierden ese contacto. Y como vemos que les molesta, lo convertimos en un juego. Uy, no está, sí está. No está, sí está. Bueno, se convierte en el juego, en España llamamos el cucu tras tras, en inglés el peekaboo. En unos pocos meses, la niña y el niño pasan de ser sujetos pasivos que reciben esa acción del adulto, no está, si está, para que colabore, aunque no quiera, en secarle o en vestirle, y lo utilizan ellos mismos tapándose y reapareciendo para que los adultos nos sorprendamos y actuemos como niños sorprendidos porque desaparecen y vuelven a aparecer. Y cuanto más finjamos nuestra sorpresa, más disfrutan con ese juego. Y en muy poco tiempo se convierte en una estructura de interacción social que utilizarán con otros adultos y con otros niños. Bueno, estos primeros juegos sociales no son todavía ni los guiones del juego de ficción, ni las reglas de los juegos tradicionales de reglas, pero son sin duda una demostración de la importancia que tiene la interacción social en el desarrollo humano. De estos juegos, de estas tres grandes categorías de juegos, los de interacción sensoriomotrices, con objetos físicos o con objetos sociales, juegos de ficción o juegos de reglas tradicionales, de cada uno de ellos se deriva algo muy importante en el aprendizaje. Primero porque son juegos que se caracterizan por las estructuras que vamos conociendo, que vamos construyendo mientras los practicamos. Mientras saltamos, golpeamos, corremos, etc., lo que estamos haciendo es consolidar esquemas de interacción en esa inteligencia en la práctica que son fundamentales para nuestra capacidad de adaptación. En segundo lugar, en todos los juegos de guiones de juegos de ficción, lo que estamos es jugando con material social. Hacemos como si fuéramos adultos y exploramos cómo son las relaciones de los adultos con los niños y de los adultos entre sí. Y por eso muchas veces los adultos nos sorprendemos porque los niños y niñas mandan tanto, regañan tanto, obligan a comer tantas cosas a otros niños o a otros muñecos, porque esa es la manera de definir ellos mismos, de ejercer como adultos. Y finalmente los juegos de reglas son fascinantes porque efectivamente en ellos se practica lo que es el pensamiento operacional, porque para poder entender una regla uno tiene que ser capaz de coordinar antes de jugar las acciones de ambos jugadores. Es decir, en un juego tan sencillo como el del escondite,
no basta con que yo me esconda y alguien me busque. Es necesario que ambos tengamos presente que la regla nos obliga a permanecer escondido mientras me buscan. Por eso los niños pequeños, menores de 6 años, que todavía no entienden el escondite, cuando juegan, porque lo practican, si uno finge dónde se habrá metido, que no lo encuentro, sale y dice, aquí estoy, porque convierten ese juego del escondite en un juego de ficción. Hacen como si estuvieran jugando al escondite. ¿Y qué sucede en el escondite? Bueno, pues que uno se esconde y reaparece. ¿Cuándo? Eso es lo que no tienen claro, porque no tienen todavía una regla, que es una operación mental que coordina a ambos jugadores antes de iniciar la acción. En ese aspecto es muy diferente del juego de ficción, donde las interacciones pueden irse modificando. Si alguien se cansa de ser bebé, dice, yo ya no juego porque ya no quiero ser bebé, ahora, bueno, pues ahora eres la tía, ahora eres la cocinera, ahora eres cualquier otro rol. Se pueden modificar los juegos de ficción mientras, en el curso mismo del juego, cosa que no puede hacerse en los juegos de reglas. Lo peculiar es que los seres humanos seguimos jugando a lo largo de toda la vida. Efectivamente, uno puede observar en cualquier residencia de mayores, en cualquier bar, cafetería, jugamos a los naipes, jugamos al dominó, jugamos al ajedrez. Hay muchos juegos de mesa que siguen siendo practicados por los adultos hasta el final de nuestras vidas. En todas las culturas existen juegos de reglas. Algunos requieren de mayor capacidad mental, de mayor ejercicio mental que el que utilizamos habitualmente en la vida cotidiana. Es mucho más difícil tratar de saber qué cartas o qué fichas tiene el compañero con el que estoy jugando una partida de ajedrez o una partida de dominó que lo que tengo que hacer cuando voy al supermercado, cuando realizo muchas de las tareas habituales. Bueno, ese es un poco el marco en el que me gustaría que habláramos. En la última década he tenido la profunda satisfacción de pasar de la investigación a la aplicación. He tenido la oportunidad de generar estos espacios de juego con una idea muy sencilla, y es que un niño tiene derecho a jugar porque es una necesidad vital. Eso lo ha reconocido ya la Asamblea de Naciones Unidas, lo han reconocido cientos de países, pero en la práctica seguimos pensando que, bueno, el juego está muy bien si es que no hay algo más importante, más urgente, más práctico que hacer. Y en el fondo a todos nos parece que el juego, bueno, está bien, pero es juego, no es serio. Brunner escribió un artículo donde decía el juego es muy serio. Efectivamente, para los niños el juego es muy serio, es una necesidad y es un ámbito en el cual desarrollan muchas de esas capacidades que están adquiriendo, o incluso, como señalaba con mucho acierto Vygotsky, en el juego el niño está por delante del desarrollo. El juego es un factor que lidera, que tira del desarrollo. Lo que son capaces de hacer en el juego, en muchas ocasiones todavía no son capaces de hacer en la vida real, sea en el ámbito del lenguaje, o sea en el ámbito de la actividad de la vida física, o sea en el ámbito mental. Y solamente referirme a 2 o 3 características de lo que sucede en esos espacios y tiempos en los que los niños pueden jugar. A lo largo de estos últimos 10 años hemos comprobado con sorpresa la capacidad de autorregulación que tienen los niños. Son espacios en los que, a diferencia de lo que sucede en las escuelas son un gran invento, pero tienen también generan algunos problemas serios. Uno muy evidente es que descontextualizan el conocimiento y los niños no entienden por qué tienen que aprender a leer cuando no tienen interés todavía en la lectura, o por qué tienen que aprender la tabla de multiplicar si no tienen nada que multiplicar. Bueno, pues aparte de esa descontextualización, lo segundo es que les organizamos por grupos de edad. Entonces son todos de 3, de 4, de 5, de 9, de 10 años. Lo que subyace, implica esa clasificación, es que todos son ignorantes y todos tienen que aprender solo del maestro. Y eso es un profundo error y además una estrategia educativa, porque los seres humanos estamos diseñados biológicamente para aprender también de quienes son iguales, de quienes son un poco mayores o de quienes son incluso
un poco menos competentes que nosotros. Aprendemos en todos esos contextos y los espacios de juego en las ludotecas permiten que esas interacciones de niños y niñas con otros más pequeños, otros mayores, de niños y niñas de 4 a 12 años, pero siempre se nos cuela alguno más pequeño porque viene con su hermana o su hermano, y algún preadolescente que no quiere dejar la ludoteca porque efectivamente es un espacio en el que se siente muy a gusto, pero en ese rango de 4 a 12 años suceden muchas cosas fascinantes. La más importante de todas es que efectivamente practican habilidades físicas complejas. Saltar a la soga es una actividad muy compleja, muy saludable. Hay mucho sobrepeso que podría evitarse con unos minutos de saltar a la soga todos los días, y los niños y las niñas lo hacen. Practican evidentemente la creación de mundos posibles. En sus mundos reales tienen las realidades que tienen, pero en los mundos que ellos generan pueden cocinar, pueden cazar, pueden cuidar de los niños, pueden viajar, pueden conocer otros países, y todo eso lo hacen en el día a día de esos juegos, pero sobre todo, y ahí es donde quiero incidir, practican en esos juegos de reglas, practican continuamente el acuerdo. Hay conflictos en todos los ámbitos. Saltar a la soga porque los más pequeños quieren saltar y no saben, y entonces los mayores tienen que hacer pequeñas olas para que los pequeños puedan saltar, y lo hacen y lo practican, y al cabo de un cierto tiempo dicen, bueno, y ahora ya nos toca a nosotros, vamos a hacerlo más complejo. Lo hacen en el ámbito de los juegos de ficción, en los guiones, los simplifican, los adaptan a las necesidades y a los deseos de cada uno, pero lo hacen sobre todo en el ámbito de los juegos de reglas. En los juegos de reglas hay conflictos continuamente. Yo pongo siempre el ejemplo de los partidos de fútbol a los que juegan en los que no hay arco. Hay 2 piedras o 2 palos, pero no hay arco. Y el arquero siempre dice que el balón ha ido alto y el delantero siempre dice que ha sido gol, pero no hay un arco que pueda dirimir ese conflicto. Y se resuelve siempre, herramienta con la que se construye tejido social. Se hacen amigos, los niños y niñas que juegan juntos se hacen amigos. No se conocen el primer día que llegan a la ludoteca, pelean porque cada uno darse con más muñecas o con más carros o con más balones, pero al cabo de pocos días, pocas semanas, ya no vienen buscando los juguetes, vienen buscando a los niños y a las niñas con las que jugaron. E inmediatamente, como ellos son los protagonistas, ellos son los que proponen, los otros son los que aceptan, y obviamente en esa dinámica terminan siendo amigos. En este momento recuerdo la anécdota de un niño chino en un barrio de aquí de Madrid, en Usera, donde la ludoteca la hacemos en un parque al aire libre, el parque de Olof Palme, el político sueco asesinado, y hay niños chinos, hay rumanos, hay latinos, bueno, los chinos evidentemente tienen dificultad muchas veces para poder hablar en español, pero juegan a las 4 esquinas, juegan al escondite inglés, juegan. Y recuerdo una ocasión que había un niño, unos 10 años, chino, que proponía una y otra vez jugar a voleibol. Y los otros no le hacían caso y seguían jugando a policías y ladrones. Y cuando ya estaba a punto de terminar, estas ludotecas duran 2 horas, finalmente consigue que los demás acepten lo que él está proponiendo. La cara de felicidad de ver que los restantes 10, 12 compañeros aceptaban jugar al vóley que él llevaba más de media hora proponiendo, bueno, pues eso es lo que producen las ludotecas. Espacios, tiempos en los cuales se pueden hacer cosas juntas. A veces lo que proponen unos, a veces lo que proponen otros. Pero al final, ¿cuál es la herramienta poderosísima que tiene cada uno? Que si realmente no me hacen caso, pues yo dejo de jugar y entonces pierden un jugador. Y si hay pocos, evidentemente lo que quieren es que todos participen. Entonces ahí se genera de nuevo una negociación. Bueno, pues venga, ahora luego jugamos a lo que tú dices, o luego tú cambias de portero, luego tú eres el delantero. Esa negociación que se produce continuamente es un ejemplo maravilloso de cómo el modo lúdico, estar jugando, convierte a los niños y niñas en protagonistas, y cuando son protagonistas tienen una capacidad de interacción,
de negociación, de resolver conflictos, como no podemos ni imaginarnos, porque normalmente los adultos interactuamos con ellos en relaciones muy asimétricas, donde nuestra es la responsabilidad, nosotros somos los que proponemos, los que decidimos, y entonces nos perdemos esa enorme aportación que supone, esa enorme energía que uno descubre cuando cede ese protagonismo a los niños en el ámbito lúdico. De eso es un poco de lo que me gustaría hablar más a continuación. Describo muy brevemente estas ludotecas. Se llaman redes porque cada ludoteca es distinta. He hablado antes de una que hacemos en un parque. En la costa de Perú tenemos muchas en los asentamientos humanos. ¿Dónde jugamos? En la misma arena donde viven los niños. Es importante que puedan llegar por sí mismos y marcharse. Es importante la hora en la que comienza, pero es importante la hora en que termina. Es importante que lleguen sanos y salvos a sus casas antes de que anochezca. Y eso, para que eso sea posible, hay que establecerlo allí donde viven. Pero evidentemente en la sierra, en Ayacucho o en Ayabaca o en Huancabamba, pues obviamente necesitamos de otros espacios. Al mencionar Huancabamba, recuerdo cómo los propios campesinos construyeron como trabajo común una ludoteca hecha con adobe, y lo orgullosos que estaban porque todos habían participado en la construcción de esa ludoteca, y era una ludoteca para sus hijos e hijas. Esa sensación de que el tiempo que yo he dedicado a construir este edificio permite a mis hijos, a mis hijas, disfrutar de una sala de juego, es evidentemente un ejemplo de cómo hacer algo juntos, no solo los niños, sino también los propios adultos llegan a practicar. No he dicho antes, pero es importante, el tejido social que se genera de amistades entre los niños en muchas ocasiones desborda el ámbito de los propios niños y llega también a las madres y a los padres que, viendo que esa actividad es muy positiva, muy saludable para sus hijos e hijas, se convierten en voluntarios y en apoyos importantes en las ludotecas. Con frecuencia deciden celebrar los cumpleaños de sus hijos e hijas en la ludoteca, y eso lo que añade es una fiesta más, un compartir más muy importante. En la selva, por ejemplo, pues también, claro, las ludotecas tienen otra realidad. Por eso, como cada ludoteca corresponde a una realidad distinta, hablamos de redes. Cada una tiene, evidentemente, necesidades y oportunidades diferentes. Y esas redes terminan convirtiéndose en una poderosa herramienta de capacitación de los voluntarios. Para que pueda funcionar la biblioteca necesita de algún adulto, son los voluntarios, un adulto de la propia comunidad o en algunos casos lo hacemos en instituciones escolares, pero alguien que se responsabiliza de que durante ese tiempo hay un espacio donde jugar. Pero hay un segundo tipo de voluntarios, que son estudiantes universitarios de aquellas ciudades donde hacemos las bibliotecas, que son fundamentales, porque para los niños, evidentemente, es una satisfacción tener a un adulto que se preocupa de ellos, pero que les da libertad, que garantiza que allí pueden jugar. Y al mismo tiempo, esos voluntarios descubren lo que yo he empezado diciendo, lo que yo he descubierto en esta década, la enorme capacidad de autorregulación que tienen los niños y el enorme atractivo y el enorme desarrollo que sea en habilidades físicas, en imaginación, en creatividad, en pensamiento racional o en interacciones sociales, se derivan de ese tiempo de juego. Por tanto, una idea muy sencilla, con muy pocos recursos, porque los recursos más importantes, los esenciales, son los propios niños, quienes hacen posible que la ludoteca sea un beneficio para todos ellos, son los propios niños. Da igual que tengamos un edificio estupendo, que tengamos muchos materiales, que tengamos muchos voluntarios. Todo eso no sirve de nada si no hay niños y niñas jugando. Por tanto, el elemento fundamental son los niños. Y al revés, aunque tengamos muy pocos recursos, si tenemos niños dispuestos a jugar,
encontraremos espacios y tiempos donde van a jugar. Y jugando lograrán todos esos beneficios a los que me estoy refiriendo. A lo largo de esta década, hemos hecho una experiencia muy interesante, por ejemplo, en Chiapas, con los tojolabales, con un profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, con Martín Plasencia. Hemos hecho algo en Rosario con otro profesor, Facundo Corbalán, en las villas miseria de Rosario, pero donde más ludotecas y mayor experiencia tenemos es en Perú. En Perú iniciamos en Piura, llegamos a tener más de 50 ludotecas, que con una media de 30, 40 niños en cada ludoteca son muchos, tanto en la costa como en la sierra, en Ayabaca, en Huancabamba, y después iniciamos esa misma experiencia en la región de Loreto, en Iquitos, en alguna comunidad Shipibo en Panguana, por ejemplo, donde evidentemente yo que he visitado, pues no hay un núcleo de población, la gente vive dispersa en la selva. Donde vienen a jugar y donde se concentran es en el colegio al que normalmente asisten, y allí es donde durante 2 horas son libres para jugar a lo que ellos quieran, y ellos van organizando. Habitualmente dedicamos una primera hora a rincones de juego, es decir, a juegos de ficción, con muñecos, con carros, con libros también. Hay muchos niños que lo que les gusta es leer un rato, manejar, manipular los cuentos, que no tienen habitualmente. Hay un segundo tiempo de juegos más tradicionales, de correr, de saltar, de esconderse o de jugar con la pelota. Y en esa combinación de esos 2 elementos, luego habitualmente vinculamos las ludotecas también con el arte, porque en muchas lenguas jugar es el verbo que se utiliza para designar cómo se toca un instrumento. En inglés, en alemán, en francés. Juego es el término que tiene el inglés para designar el teatro. Entonces, el arte en general, sea la música, sea la poesía, sea la danza en Perú es muy importante, todos esos son elementos, y con frecuencia tenemos voluntarios que vienen a practicar sus diferentes artes, y los niños actúan como público y a su vez aprenden, les proporcionan una especie de tutoría sobre algunas de esas cosas. Finalmente, la última de nuestras experiencias ha sido en la sierra, además de Ayabaca o Huancabamba, tenemos también en Ayacucho, en la región de Ayacucho tenemos también un conjunto de ludotecas importantes. Y finalmente en Lima, con 11 millones de habitantes, es un mundo con muchos mundos dentro, entre otros muchos de los emigrantes de la costa y de la sierra que vienen a sobrevivir a los conos de Lima. Y en Lima hemos conseguido, en algunos de los barrios más conflictivos, algunas de estas ludotecas. Como anécdota contaré una que yo tengo especial cariño, la de Barboncitos, donde en una casa comunal nos ofrecieron poder hacer la ludoteca, la iniciamos, los voluntarios venían, un buen día unos señores se apropiaron de la casa comunal y dijeron que allí no entraban los niños, que aquello era para organizar ellos sus fiestas de pollo y de bebidas. Y los voluntarios tuvieron que llevar a los niños a sus casas. Quienes regresaron fueron las madres y las abuelas. Sacaron todos los cacharros de cocina de los señores y a los propios señores fuera, y se acabó la broma. Esa casa comunal es y sigue siendo una ludoteca. Nosotros nunca hubiéramos podido hacer eso. Fueron sus madres, sus abuelas, quienes defendieron y conquistaron ese espacio para la ludoteca de sus hijos. Este año, con el COVID-19, no podíamos... Bueno, nosotros tenemos habitualmente unos juguetes que nos regalan los jugueteros españoles, como a otras fundaciones. Esos juguetes nosotros los utilizamos en las ludotecas. No regalamos juguetes a cada niño individual. Esos juguetes están en la ludoteca. El primer día los niños se frustran porque quieren llevarse esos juguetes a sus casas, pero pronto descubren que esos juguetes siguen estando ahí,
un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, algunos a veces hasta más de un año. Pierden los vestidos, pierden la rueda, los carros, pero ahí siguen estando esos juguetes. Bueno, pues este año no podíamos distribuir esos juguetes porque las ludotecas presenciales no son posibles. Luego hablaré un poquito de cómo nos hemos tenido que transformar en festivales virtuales, con payasos, pero como no podíamos hacer eso, se nos ocurrió que el único lugar donde los niños sí están juntos y pueden seguir jugando son los hogares, las aldeas, las instituciones donde están los niños. Y hemos conseguido más de una veintena de esas instituciones que han generado ludotecas para esos niños y niñas de características muy diferentes, desde diferentes tipos de problemas en el desarrollo, con síndrome de Down o con diferentes tipos de discapacidades, niños o niñas que han sido rescatados de entornos muy dañinos. Un momento, porque no he puesto la batería y me voy a quedar un segundo. Ya, estaba a punto de que se cortara la comunicación por no tener la batería conectada. Entonces, la experiencia extraordinariamente poderosa es que nosotros sabíamos de la existencia de estas infancias tan vulnerables, pero ha sido el COVID-19 quien nos ha permitido contactar con ellos, contactar con cada una, pero sobre todo construir una red entre todas ellas donde estamos aprendiendo los propios educadores, los propios responsables de esas instituciones, lo importante y lo útil que es generar estos espacios y estos tipos de juego. Y evidentemente, por las caras de los niños y las niñas, sabemos lo que ha supuesto para ellos que de pronto lleguen una serie de juguetes desde algún lugar de España y que se reconozca que tienen ese derecho y esa necesidad de jugar durante uno o varios días a la semana. Entonces, esta es la última experiencia que creo que está siendo muy importante, no solo para los propios responsables de las instituciones, sino para nosotros, los voluntarios, que estamos comprobando cómo en esos ámbitos el juego es también una necesidad y un derecho no siempre reconocido. Bueno, quizá con eso cierro, porque no quiero, lo que yo pueda decir es más útil a partir de las preguntas o de los comentarios que quienes nos están escuchando pueden hacer. Bien, José Luis, ya está aquí Frida. Ay, Joséchu, por fin pude entrar, qué complicado, ¿verdad? Pero mira, bueno, ya ves, hasta en estos espacios aparecen los hackers. Para algunos, te voy a decir, por cierto, consideran que los hackers son gamers, ¿no? Que son formas de juego, me parecen formas de juego bastante inadecuadas, ¿verdad? Pero es pues, una forma de transgresión y no hay manera de ser humano sin la posibilidad de transgredir o de aceptar. Una regla solo puedes hacer la tuya si tienes la posibilidad de transgredirla. Entonces la transgresión es... Sí. En los juegos se pueden hacer trampas. Fíjate que yo recuerdo una película de las primeras que se hicieron sobre hackers. Claro, no eran para meter ni pornografía ni lastimar a nadie, simplemente el placer era ese, ¿no? Violar los códigos de seguridad que tenían las computadoras y era pues una cuestión más de personas muy jóvenes y así lo interpretaban, al menos en esa historia, como una conducta pues muy lúdica. Todos los parlamentos iban en esa dirección y pues sí, como tú dices, transgresora, Joséchu. Pero sí, bueno, pues también estamos los contra hackers y como se pudo lograr plantear toda esta cuestión. Bueno. Y hay, Joséchu, nos estás abriendo ese panorama hermoso de lo que es el tema del juego, en el aprendizaje, en el desarrollo y en la construcción humana de los seres que formamos parte de una sociedad. A mí hay muchas cosas que me interesan, incluso otras me preocupan, porque he sentido que en la formación que hacemos de los agentes educativos, sean psicólogos, pedagogos, profesores, educadores sociales, comunitarios,
pareciera ser que todos estos temas de juego, tanto en su teoría como en su práctica, como en su componente incluso terapéutico, se han dejado de lado. No sé si esa impresión tú la tengas. Me parece que esto es fundamental y me encanta que reivindiques el juego como necesidad vital a lo largo y ancho de toda la vida, porque también eso es importante en la etapa adulta, como un derecho humano, y esa expresión que haces de que el juego pues va por delante del desarrollo. También interesantísimo el proyecto que nos comentas. Yo quisiera también pues que en algún momento nos hablaras acerca de la parte ya investigativa, cómo la sigues. Me imagino trabajos muy etnográficos, muy de seguimiento de todas estas conductas tan libres de los chicos en esas 2 horas en que están jugando. Eso también me gustaría que nos lo comentaras. Pero bueno, pues creo que estamos aquí frente a la necesidad de educar para la imaginación, la actividad, para la libertad, para la construcción de la persona. Y a mí si algo me gusta mucho de Brunner, pues en todas esas ideas de que el ser humano es el único que puede construir mundos imaginarios y posibles. Y ahí es donde está la inteligencia, el desarrollo, el pensamiento, la criticidad. Entonces, de verdad que es un regalo, Joséchu, tenerte aquí hablándonos de todos estos temas. No sé, me quedo pensando si no, me imagino que has de tener un gran acervo, no sé si fotográfico o a través de video, de todas estas experiencias educativas que además son experiencias de cultura, porque está recuperando estos momentos de nuestra vida latinoamericana, de nuestros escenarios, de nuestros niños. En algún momento te entendí que también te interesa recuperar los juegos tradicionales desde la cultura de los chicos o cómo se han ido pues también sincretizando, porque pues muchos de los juegos tradicionales que en algún momento aquí se venían de una tradición más europea, seguramente se fusionaron con los juegos que nosotros tenemos en nuestras raíces precolombinas. Entonces, pues es una gran riqueza, Joséchu, todo lo que nos estás compartiendo. No sé, a lo mejor, tal vez, bueno, la posibilidad de abrir ludotecas, Joséchu, es otra cuestión sumamente interesante en lo que nos estás comentando. Creo que es algo que no deberíamos dejar de lado. Y ahorita con este reto que tenemos del confinamiento, pues también es una tarea de imaginación el cómo pensar que la actividad lúdica continúe. Nosotros en los trabajos que hemos estado realizando ahorita de fotovoz y exploración de escenarios de vida de niños, sobre todo preescolares y chicos de primaria, pero incluso jóvenes universitarios, la actividad más resiliente para contender con la pandemia efectivamente es el juego. El juego y actividades cotidianas que van tomando un sentido lúdico y que de esa manera hacen que las personas sientan que están generando aprendizajes y están sintiéndose más fortalecidas y sin tantos correlatos tan negativos por el confinamiento. Entonces, pues de verdad que esto es sumamente importante, Joséchu, es un gusto, ¿verdad? Que estemos aquí platicando contigo. Y bueno, todo este núcleo de aprendizajes que es muy importante que analicemos como psicólogos. La autorregulación, la solución de conflictos, la capacidad de negociación. Me hiciste pensar mucho que a veces somos los adultos los que en el mal sentido de la palabra infantilizamos, entre comillas, a los niños, restándoles capacidades, ¿verdad? Cuando los vemos en estas expresiones libres, con tanto potencial, creatividad, e incluso criticidad y una mirada a veces me parece a mí hasta más incisiva que la que a veces tenemos como adultos cuando estamos ya tan conformados a la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues no sé, Joséchu, tal vez con todas estas reflexiones a mí me gustaría que nos hablaras un poco más de los temas, también de cómo haces todo este seguimiento para generar todo este proyecto de trabajo, de investigación, que me parece de una gran riqueza. Veo por ahí el inquieto de José Enrique levantando la mano, algo te quiere preguntar, no sé, Ramsés.
Sí, desde hace un momento está José Enrique nos está pidiendo la palabra y bueno, pues adelante, vamos a establecer este diálogo con Josechu, ya con los planteamientos que te ha hecho Frida y que ahora le cedemos la palabra a Enrique. Adelante, Enrique. Muy buenas tardes por donde estás, doctor Noikakude Abitulove. Seguramente. Muy buenas. Muy buenas tardes, mi estimado doctor Armenio Noikakude Abitulove. Desde Cuernavaca te saludo. Dos asuntos que me interesan. He estado por Huancayo, he estado por Lima, por Piura, por Chilca, y veo otros dos problemas culturales, la lengua. El asunto del quechua, el aymara, ¿sí?, que es un asunto que a la hora del juego, interacción y representación en ese contexto cambia. Recuerdo mucho a José María Arguedas, precisamente en esa lógica, o el poeta Vallejo, en términos de los usos de la lengua en el juego, porque es crucial. Un segundo asunto es que a pesar de todo, existe la creencia, creo yo sesgada, de que el juego hoy se ha visto trastocado gracias al desarrollo científico técnico, la internet y el juego a distancia. Hoy puedo jugar desde mi casa con otro tipo que está en España, espaciotemporalmente estamos a la distancia, y esos mecanismos de interacción, que no de interactividad, dijera el buen César Col, tienden a matizar la dinámica del juego, sobre todo en rehabilitación neuropsicológica. Se utiliza mucho el trabajo para rehabilitar funciones lingüísticas, habla, sean adultos o en jóvenes, o para rehabilitar habilidades cognitivas, la memoria, ¿sí?, sistemas de representación, juego de roles, de turnos, etcétera, que trascienden lo que Van Dyck hubiera dicho en los roles en el acto de habla, pero sí en el juego. Esta idea de los usos de la nueva tecnología, que para algunos lo que tienden es distanciar y separar, en realidad no necesariamente es así. ¿Qué nos puedes plantear acerca del impacto de estas herramientas hoy en la rehabilitación, el juego y estas cosas? Y siempre es un placer, doctor Josechu, ya volveremos a ir a los rastros. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no sé, empiezo por contestarte a ti, Enrique, y luego retomo algunas de las cosas que me decía Frida. Obviamente los videojuegos son los juegos de nuestra sociedad tecnológica. Yo he dirigido una tesis sobre la importancia que tienen los aprendizajes a través de los videojuegos de un doctor chino, Chusuan Shao, a quien hoy acabo de enviar, porque estoy ordenando papeles aquí, y me he encontrado con una entrevista que me hicieron en el año 2000, donde digo que efectivamente los videojuegos son juegos, y mientras están jugando, están haciendo lo mismo que nosotros cuando jugamos una partida de naipes o de dominó. Preguntas por cómo está su parienta, por cómo están sus hijos, comentas el tiempo, comentas lo que pasa en tu ciudad. Lo que pasa es que hoy eso lo hacen a través, efectivamente, de una tecnología que les permite hablar con un sueco, con un francés, o con un mexicano, o con un chileno, o con un canadiense. No tiene límites. Esos videojuegos establecen, efectivamente, un campo de juego universal, porque además a ellos les gusta especialmente conectarse con gente en diferentes continentes. Y obviamente, mientras están jugando, tienen algunas de las ventajas que tienen siempre los juegos, que es todo lo que he dicho antes. Aprenden una serie de habilidades muy complejas, pero aprenden a veces, este chino en concreto me dice, yo aprendí inglés para poder jugar videojuegos. La razón por la que es prácticamente bilingüe es porque desde pequeñito su padre le regaló una consola, y la forma en la que él cuenta la historia de los videojuegos es su historia personal, cómo fue cambiando de estructuras de juego a medida que la tecnología se iba desarrollando. Por tanto, claro que sí, que son muy importantes.
y tiene efectivamente muchos beneficios, no solamente en lo que es el dominio de la tecnología, sino también lo que es la interacción. O sea, a veces yo cuento la anécdota, precisamente en la tesis de este estudiante chino, organizamos un diseño donde eran 2 niños y 2 niñas que jugaban en un único ordenador. Bueno, a ellos, nosotros diseñamos un trío, 2 niños y una niña o 2 niñas y un niño, porque nos parecía que con eso podíamos explorar más un aspecto vinculado con el género. Nos transformaron el diseño. Ellos decidieron que de ninguna manera el niño o la niña que se quedaba impar se traía a su amigo o a su amiga, y fueron siempre grupos de 4, no de 3 como nosotros habíamos diseñado y pensado. Y en esa dinámica, un día uno de los niños le dice a otro: venga, vamos, que era la hora de los videojuegos, para ellos era en el colegio, lo hacíamos. Y el niño dice muy serio: no, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque mi padre dice que los videojuegos nos aíslan. Y entonces se fueron los 3 a jugar con un cuarto que buscaron, y el niño cuyo padre pensaba que los videojuegos le aislaban, se quedó el pobre solo, aislado, mientras sus 4 amigos podían jugar. Entonces, este es un ejemplo. Por retomar algunas de las cosas, bueno, respecto al idioma, a las lenguas, evidentemente, Enrique, algunas de estas ludotecas, las que están en Ayacucho, todos los niños y niñas hablan quechua. Quien no entiende soy yo. Pero tengo la satisfacción de estar codirigiendo en este momento una tesis sobre el paso de la cultura oral a la cultura escrita, precisamente en las novelas de José María Arguedas, cuyos personajes son indígenas que hablan, que cantan, que cuentan leyendas en quechua, y que toda esa cultura oral se convirtió en escrita gracias a las novelas de Arguedas. Un tema fascinante. Pero obviamente en esta semana se está realizando un festival en las ludotecas de Ayacucho de cuentos en quechua. Son niños y niñas los que están escribiendo sus propios cuentos y los están leyendo en quechua. Al final creo que yo voy a participar en un tribunal en el que no puedo decir nada más que me alegro muchísimo, porque los cuentos no los puedo entender. Pero te puedes imaginar lo que pasa en la selva, es decir, sean sipivos, sean asánicas, cada uno de ellos tiene su lengua, y es muy importante no solo que respetemos, sino que valoremos esas lenguas en cada una de las ludotecas. Para eso sí son útiles las ludotecas. Y sorprendentemente, a las madres, a los padres les sorprende gratamente que nosotros valoremos que otros niños aprendan algunas palabras en quechua, en shipibo. Si hay alguien que viene y cuya lengua materna es el shipibo o es el quechua, que cuente, que diga algunas cosas, que enseñe algunas palabras a los otros niños. Y eso se convierte en un espacio de aprendizaje fantástico. No quiero que se me olvide algo que quería decirle a Frida, en serio, a todos. En realidad las ludotecas, yo digo que son laboratorios excepcionales en el aprendizaje de futuros psicólogos, maestras, maestros. ¿Por qué? Porque lo que pueden ver ahí no se lo puedes enseñar en el aula. Lo que pueden ver. Sí. Entonces, por esa razón consigo que bastantes universidades ya reconozcan con créditos el voluntariado de esos universitarios, porque lo que están haciendo ahí efectivamente les lleva a poner en práctica y sobre todo a reflexionar sobre las diferentes teorías y las diferentes asignaturas, y sobre todo a darse cuenta de los errores que los maestros y los psicólogos cometemos cuando creemos que tenemos ya la respuesta hecha para un problema que no hemos sido capaces ni siquiera de describir. ¿Por qué digo eso? Porque algunos de mis mejores voluntarios no son ni futuros maestros ni futuras psicólogas, son mecánicos, torneros, de institutos de formación profesional que no tienen ningún esquema previo de lo que hay que hacer, que observan, que escuchan y que deciden en función de lo que los niños quieren. Y son fantásticos. ¿Por qué? Porque aprenden como esponjas lo mismo que hacen los niños. No tienen teorías previas. Entonces, esa experiencia
es fundamental también para los futuros profesionales. Y es una experiencia que lleva a poder recapacitar después sobre las cosas que leemos y que discutimos. Entonces, mi consejo es que las ludotecas no solo son útiles a los niños, que es la razón por la que las hacemos, también son útiles para los voluntarios y también son útiles para las familias. Nuestra experiencia en este momento con el COVID-19 es que los propios niños nos pidieron apoyo porque muchos no tenían, no solo no tenían computadora ni wifi, no tenían más que el celular de sus madres. Entonces hicimos una campaña que se llamó Recárgame de Educación. Recargábamos con unos soles los celulares de sus madres, no solo para que pudieran ver los documentos que elabora el Ministerio, sino sobre todo para que ellos pudieran enviar sus documentos, para que pudieran participar, porque participando es como se aprende efectivamente. Y eso ha tenido un efecto en las familias, que han valorado ese apoyo, pero también los docentes. En uno de los colegios que acudió a nosotros en la selva, en Pucallpa, lo que conseguimos fue un compromiso. Nosotros poníamos una antena de internet y ellos la mantienen mes a mes. El problema es que había solamente 3 o 4 niños conectados. Con esa antena conseguimos que se conectaran 90 y tantos, el 90% de los alumnos. Y eso produjo un cambio fundamental en los docentes, de sentirse completamente inútiles a sentir que podían hacer cosas. Entonces, esa dinámica, los docentes tenemos en este momento la oportunidad de ver el contexto real en el que viven nuestros alumnos, niños y niñas. Y eso es una ventaja. Y tenemos también la posibilidad de que se comprometan las familias con el aprendizaje de sus hijos de una manera también mucho más directa que cuando asisten a las escuelas. Entonces, el COVID tiene muchos problemas. Acabo de estar hace un momento en una reunión de la Comunidad Europea sobre el impacto que está teniendo el COVID en la infancia, etcétera. Y es verdad que tiene muchos impactos, es verdad que se ha incrementado la violencia doméstica, es verdad muchas cosas, pero también hay aspectos muy positivos. Y esos aspectos positivos son en los que debemos apoyarnos para poder evitar que la fractura social sea cada vez mayor. A nosotros nos produce una enorme satisfacción ver que niños y niñas participan en los festivales que hacemos, con payasos, con magos, con danzas, y participan viendo nada más, como nos vemos ahora nosotros. Le veo ahí a Enrique un momentito, veo a Frida. Bueno, pues ellos igual, ven una cara, pero gritan y saltan y se sienten parte de una comunidad, que es lo que el COVID en buena medida ha interrumpido. Así que creo efectivamente que no solo por los niños, sino de una manera más egoísta por nuestros propios estudiantes, os animo a que en México tengamos también unas redes de ludotecas, porque el esfuerzo es mínimo comparado con el beneficio que de él se deriva. Esa es quizá mi lección, lo que he aprendido más claro en estos más de 10 años, que con relativamente poco esfuerzo se puede conseguir mucho. ¿Cómo? Pues activando esa enorme energía de la que son capaces los niños y esa enorme energía que uno puede descubrir en las comunidades en las que ellos viven y se desarrollan. Y a partir de ahí, evidentemente, cada uno se las ingenia para hacer de lo bueno algo positivo, aunque no sea lo mejor. Bien. Joséchu, en el chat nos están preguntando, hay varios maestros aquí de educación secundaria, y entonces nos están preguntando esta cuestión de el juego en los adolescentes, las ludotecas para adolescentes, el juego y las competencias o la competencia, qué implicaciones y qué reflexión tienes en torno a esto. Bueno, desgraciadamente el día tiene 24 horas. Todo este esfuerzo ha ido dirigido a niños y niñas entre 4 y 12 años. Los adolescentes tienen necesidad y derecho a jugar también, pero es
otra realidad diferente, en la que, por supuesto, el arte, la música, la danza, el rap, skate, deportes en general, todo eso forma parte de su mundo de interacción entre ellos, y además los espacios de debate, de discusión, que para ellos son tan importantes. Hacemos alguna cosa pequeña, sobre todo en Piura, con grupos de adolescentes y de jóvenes. Hay un punto que creo que es muy importante. Lo que sí hemos conseguido es, por una parte, que algunos de los niños y niñas que han disfrutado de las ludotecas, al cabo de los años, cuando son adolescentes, se convierten en voluntarios. Esos son los mejores ludotecarios. No tienes que enseñarles nada. Ellos saben por experiencia propia qué es lo que se puede hacer en una ludoteca. Otra experiencia importante es que en una de las escuelas de secundaria de Piura animé a un grupo de adolescentes a que montaran ellos una ludoteca. La escuela les cedió un espacio y en las horas después de la escuela hacían esa ludoteca. Yo sabía que llevaban semanas funcionando, pero no había tenido oportunidad de verlo. Cuando fui, me llevé una gratísima sorpresa. ¿A quiénes habían incorporado esos niños y esas niñas ya adolescentes? A todos los niños con diferentes discapacidades del barrio, fueran o no fueran al colegio. Es decir, ellos se habían dado cuenta que podían generar actividades que para esos niños y niñas eran únicas. Bueno, esa capacidad de iniciativa, de creatividad que tienen los adolescentes es una herramienta poderosísima para mantener las bibliotecas de niños y niñas más jóvenes que ellos. Pero para ellos mismos es fundamental todo lo que son clubes deportivos, todo lo que son grupos de danza, de música, hasta de escritura. Todas esas actividades creo que tienen derecho y necesidad de realizarlos. Pero evidentemente en eso tengo mucha menos experiencia. No he tenido, es decir, los pocos adolescentes que he intervenido han sido porque se vinculaban ellos con las ludotecas. Sí es verdad que tengo la enorme satisfacción de ver cómo algunos de estos niños ya adolescentes, a medida que han pasado los años, se han convertido en adultos muy responsables. Están viniendo de entornos muy vulnerables, están incluso haciendo sus carreras universitarias con un tesón y con una responsabilidad que era difícil de imaginar hace 8 o 10 años. Bien, Frida, no sé si quieras... Fíjate que me quedo pensando, Josechu, en la posibilidad de que se puedan realizar actividades o si lo están realizando ustedes de juego colaborativo, colectivo, en las redes sociales y en este tipo de plataformas, porque lo que se ha visto es que muchos de los niños, bueno, tú lo has comentado, eso es lo que más extrañan, de no poder estar asistiendo a sus escuelas, la posibilidad de estar interactuando con sus pares, de socializar con ellos, de jugar con ellos, de compartir su vida, su cotidianidad, sus emociones y sus juegos. Nosotros en el proyecto que tenemos de personas con discapacidad intelectual, que ya te hemos platicado del mismo, que se llama Construyendo Puentes, pues se han hecho una serie de actividades en plataformas como estas, como el Zoom, para estos chicos. Y fíjate que me gusta mucho ver que coincide con esta idea del play o de los players a través del juego, del arte y de la música, ¿verdad? Porque finalmente me encanta cómo me hiciste reflexionar que en inglés el concepto play los engloba a todos. Finalmente es eso, termina siendo en alemán. Y en francés, fíjate que también. Sí, ¿por qué sería que en las raíces de nuestro idioma español esto se fue perdiendo? Pero fíjate que lo importante es que se pueden hacer, creo que es de las cosas que a mí los profesores me han preguntado mucho,
la preocupación de que ellos creen que la actividad lúdica o de interacción o de intercambio, de socialización en los chicos es muy difícil de montar en este tipo de espacios educativos, ¿verdad? ¿Tú qué les dirías? Yo creo que todos los juegos los puedes transformar para llevártelos o a la red o a lo físico, pero ¿tú qué les dirías? Es difícil si tú pretendes ser tú quien controla, quien decide, quien propone. Pero es muy fácil si tú das libertad y les cedes protagonismo para que lo hagan ellos. Nosotros tenemos en estos próximos días, estaba viendo cuándo, no sé si es mañana o pasado, tenemos un festival con varios de los hogares a los que me he referido antes. Y lo vamos a hacer por vía internet. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues va a haber actuaciones de niños y de niñas pequeños, algunos de 8 o 9 años, que cuentan los juegos a los que a ellos les gusta jugar. La bruja de colorines, hay una niña de 10 años que explica perfectamente cómo se juega. Y claro, para un niño no es lo mismo que se lo cuente un adulto a que se lo cuente una niña. Otro que cuenta cómo se juega la rayuela. Pero luego lo que hacen es que les ponemos payasos, marionetas, los teatros de Guiñol, es decir, cuando el gato busca a los ratones y los ratones se esconden, los niños le gritan al gato, ¿por dónde está? O sea, participan. Esa participación de los niños, cuando tú generas un clima de juego, es fantástico. Y bueno, todos estos participaron en estos hogares en un festival que hicimos el día 20 de noviembre con motivo de los derechos del niño. Y estas organizaciones tenían pensado hacer otra cosa, lo han transformado, porque niños y niñas les han dicho que lo que quieren es otra vez otro festival, quieren otra vez jugar, que sacaron a bailar, porque había una profesora de una academia de danza que les puso a bailar un baile afroperuano. Las niñas con síndrome de Down sacaron a las monjas a bailar con ellas, sin ningún tipo, claro. Pero lo que vieron los responsables de las instituciones era qué posibilidades de movilizar el interés, la capacidad de todos estos niños. Entonces, lo que hemos generado en estas últimas semanas es lo que ya sabíamos de las redes de ludotecas, que todas estas instituciones, los educadores, los responsables, han descubierto que tienen otras instituciones con las que poder intercambiar, con las que poder hacer cosas juntos, con las que poder reflexionar juntos. Y eso es un regalo, porque eso redunda en un mejor trato, una mejor educación, un bienestar mayor de los niños y niñas a los que están atendiendo. Entonces, fíjate que sí. Con estos jóvenes que te comentaba, al cierre del curso hacemos una obra de teatro, una representación de roles, y por lo general la obra de teatro habla del bullying que se ejerce contra las personas con discapacidad o contra cualquier situación de diversidad. Y la idea de la obra, pues al final es que ellos hacen un debate con el público para generar una concienciación respecto a por qué la sociedad ataca a las personas diferentes y sobre todo a los jóvenes con discapacidad. Vieras qué riqueza y qué empoderados salen los chicos del proyecto, pero este año, como estamos en la virtualidad, lo que se nos ha ocurrido pues es generar, más bien les vamos a pedir que hagan una mini radionovela. No sé si allá en España eso también fue una tradición, como lo fue aquí en México y toda América Latina, ¿no? Se dice que la educación emocional pasó mucho por los medios y en esas generaciones por las radionovelas, y pues con pequeños podcasts y poniéndose de acuerdo ellos a través de trabajar esto en la virtualidad, porque no tenemos la posibilidad ninguna de presencialidad, van a hacer las obras, participan estos chicos, participan nuestros alumnos de psicología, y se nos ha ocurrido también que participen sus abuelas. Tuvimos una sesión con las abuelas de los alumnos, maravillosas las señoras, en verdad. Me hiciste pensar cuando hablabas de lo empoderadas de las madres y las abuelas que fueron a exigir el lugar para la Casa de la Cultura y la ludoteca.
Y pensamos que esto permite también algo que se está sugiriendo mucho en estos momentos de pandemia. ¿Por qué no tratar de vincular la educación desde una mirada más intergeneracional, Joséchu? Porque Fundamental. el solo pedirle a los papás que hagan la función del profesor simplemente los ha estresado, los ha sacado de balance. Ellos dicen no ser profesores, no tener ni el conocimiento ni la paciencia, ¿verdad? Pero ¿por qué no mejor que las actividades educativas involucren algo interesante para el núcleo familiar, ¿verdad? En este sentido de ese play que tú mencionabas. Yo creo que el juego permite cosas increíbles. Yo tengo algún amigo esquizofrénico que tiene muchas dificultades de interacción en la vida cotidiana y, sin embargo, cuando se sube a un escenario y representa un personaje, ni su vocabulario, ni su manera se parece para nada. Es decir, como decía Vygotsky, en ese ámbito es otra persona, porque de verdad está representando a otra persona y se siente con una libertad que no tiene la vida cotidiana. Hablando de juego intergeneracional, os dejo ahí para que busquéis en YouTube un programa que se llamaba Cosas de la Edad. Cosas de la Edad era una actividad que hicimos con 10 personas mayores de una residencia de Madrid, entre 70 y tantos y 90 y tantos años, 5 hombres, 5 mujeres, interactuando con 5 niños y 5 niñas de 4 años, que no se conocían entre ellos, y estuvieron 6 semanas. En esas 6 semanas pasamos de la dificultad de interacción, los adultos, los mayores, ni hablaban entre ellos, como más tarde decían, bueno, estaban ahí esperando a morirse prácticamente, terminaron interactuando con los niños, riéndose, jugando con ellos, disfrutando, y terminaron haciéndose amigos entre los mayores. Y lo decían ellos, nos hemos hecho amigos gracias a los niños. Porque los niños, mientras hablaban, mientras jugaban, mientras... Había un niño de 4 años explicando a un señor de 93 lo que era un dron. Un dron. Un dron, con 4 años. Y la persona de 93 explicándole cómo era un teléfono de los de disco, que al niño le parecía increíble, o un molinillo de moler café. Eran cosas que les fascinaban porque no tienen nada que ver con los objetos que ellos tienen hoy en día en su... Entonces, si veis el primer capítulo y el último, os podéis imaginar cómo esa actividad ha transformado a los mayores y a los niños. Los niños han seguido celebrando sus cumpleaños con sus amigos mayores. Y algunos padres me decían, es que para mi hijo es como si fueran sus abuelos, porque no tiene abuelos paternos, porque los maternos viven muy lejos. Eso en este momento es lo que el COVID hace imposible. Pero eso es también lo que tenemos que ser conscientes de la deprivación que supone el no poder tener esos espacios intergeneracionales. Y si no se pueden tener presenciales, habrá que intentar tenerlos a través de Internet, porque evidentemente también la limitación de las tecnologías hace tan difícil que algunas personas mayores puedan interactuar con sus hijos o con sus nietos a través del Zoom. Pero yo sí os animo. Y además quiero recordar, yo hablo mucho de la memoria lúdica. ¿Por qué? Porque cuando entrevistamos a un montón de personas mayores y les preguntamos si se acuerdan a qué jugaban y con quién y dónde, personas que no recuerdan prácticamente nada de los últimos años de su vida, se acuerdan perfectamente de cómo jugaban, de cómo eran sus muñecas, de dónde y con quién jugaban. Esa memoria lúdica es tan potente precisamente por la implicación emocional, porque efectivamente han sido experiencias muy positivas que permiten recordarlas sin ningún problema. Cualquiera de nosotros podemos recordar de niños dónde, con quién y a qué jugábamos. Es poderosísima esa memoria. Entonces yo creo que sí, animaros a que todo lo que hagamos en esas, porque esta organización por edades de la sociedad es eficaz, práctica en algunas cosas, pero profundamente injusta y profundamente negativa en otras. Así es, Joséchu. Creo que Enrique ya te quiere hacer algún otro comentario.
Y a propósito del juego no generacional, porque hemos tendido a clasificar los grupos, las escuelas de ciegos para ciegos, las de sordos para sordos, autistas para autistas, etcétera. Yo recuerdo que en el internado donde estuve jugábamos carreras, los de secuelas de polio, paralíticos cerebrales y un cochino ciego. Y siempre nos ganó el ciego las carreras, como era de entenderse. Era el único que podía correr. Pese a que le atravesábamos muletas o sillas de ruedas, les daba vuelta. Y un día se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo le haces? Dice, oigo, ¿cómo el objeto evita que pase el viento? Dije, órale, ¿oyes eso? Fue entendiendo cómo los mecanismos de la percepción de un ciego cambian con el juego. El juego de jugar ciegos con sordos, con síndrome de Down, con todos, nos hacía vernos. La idea del CAM vino también en parte de ahí, de los centros de atención múltiple. Porque ya habíamos visto que no se contagia una cosa con la otra. Pero luego jugábamos torneos de chuecos o tercios, dijera Torcuato Luca Di Tena, renglones torcidos de Dios contra derechos y buenitos. Fútbol. La ventaja que te da usar muletas, porque quiere cabecear la pelota y avientas la muleta. Se para en seco, pero en seco. Aprendimos también entre ellos y nosotros que la diferencia nos hacía semejantes. Claro. Esa idea de la participación en el juego y en la actividad lúdica entre ciegos, sordos, deficientes, paralíticos y normales, dijera Kant Gilgel, en lo normal y lo nos lleva a que efectivamente la actividad lúdica, que no necesariamente es el juego, también puede ser una actividad muy seria lúdicamente hecha. Yo recuerdo cuando José Chu nos contó la experiencia del jueguito con Amalio Blanco y el Noikakú de Abitulove. A él le gustaba jugar, disfrazarse de Alan Baddeley, dar una conferencia en nombre de Alan Baddeley y decir que ya cambió su teoría. Y que el auditorio lo escuchara y le dijera, maestro, me firma el libro con sus nuevos conceptos. Que creyeran que él era Alan Baddeley. Que creyeran que era el doctor Noikakú de Abitulove, el director, bueno, el decano de la escuela, Amalio Blanco. Siempre ha sido un juguetón este señor. Bueno, otra forma de hacker, José Chu, eras otra forma de hacker. Hackeabas personalidades. Creo que eso permite, de cierta manera, ir rompiendo hasta el bullying, porque entonces ya cuando se burlan, alguien me decía, cuando tú naciste tu madre se cayó, ¿por qué? Porque estás torcido. Ah, pues cuando tú naciste le dolía la cabeza a tu mamá, ¿por qué? Porque estás pendejo. También aprende a defenderse con nosotros en un juego donde ya uno no dice, mamá me dijo chueco. De verdad, esto permite limar muchas asperezas, pero no sé, José Chu, creo que más que nadie le intelige a esos juegos, ¿por qué los jugó hasta? Ya ni digo de los concursos que ganaste acá. Pero bueno. Sí. No recordaba yo esas anécdotas, pero sí es verdad que me gustó disfrazarme de... Pero empezó como un juego. Esa broma se inició preguntándole a Juan del Val, al leer Evolutiva y Educación al revés, Noikakú de Abitulove, y le preguntaba a Juan del Val si le conocía. No conozco. Yo, sí, es un psicólogo muy famoso que está en México y que él es de Rusia. Armenia. Miren, todos nos inventan a México, como aquí todo es surrealista, tenía que estar aquí en México. Porque en esa época yo iba mucho a México, entonces, y Juan también, entonces teníamos mucha vinculación. En realidad, México me abrió a mí a lo que es América Latina, porque hasta que yo fui a México, pues había recorrido muchas partes del mundo, de Europa, evidentemente, del norte de Estados Unidos, de Canadá, pero México me abrió todo lo que es el sur de América, el centro y el sur de América, y efectivamente la riqueza y la potencialidad es enorme. Entonces, nunca os agradeceré bastante la diversidad cultural, ¿no? Porque yo empecé conociendo en el norte
Tarahumara, por ejemplo, me fascinó en la sierra. Y sin embargo, finalmente pues he tenido oportunidad de vivir con los mapuche en Chile y con los Shipibo en Perú. Entonces creo efectivamente que esa riqueza, esa diversidad es una enorme riqueza. Y creo que el juego lo que permite es precisamente el intercambio de los diferentes. Es decir, si yo quiero jugar a correr contra alguien y soy más grande y más fuerte, tengo que darle ventaja, si no, no podemos. Y si le doy mucha ventaja y me gana, le diré que es que le he dado demasiada ventaja, que le voy a retar con menos ventaja. Pero así es como en el juego vamos explorando nuestras capacidades y las de los demás. Y las exploramos dentro de un respeto mutuo donde todos somos jugadores y, por tanto, todos somos iguales. Yo sí creo, os animo a que sigamos generando estos espacios donde nuestros alumnos, nuestros futuros psicólogos, maestros, aprendan la enorme riqueza, el enorme potencial de esa diversidad. Josué, tú que te has adentrado en tantos contextos culturales y observado tantas expresiones del juego, y a la par estoy segura que has observado, si no es coleccionado, tantos juguetes como artefactos culturales, porque yo recuerdo que te llevabas cuando venías a México, pues esos juguetitos pues tan tradicionales que venden en los mercados y en los lugares tradicionales de México. Me gustaría que nos comentaras algún juego o algún juguete en especial que te haya generado a ti una gran sorpresa, que hayas sentido que era algo realmente inédito, o en general has encontrado esas constantes que para algunos autores son, pues si no universales, porque uno nunca puede decir que nada es universal, pero que tienen un cierto paralelismo o comparación en distintas culturas. ¿Qué te ha sorprendido a ti, sobre todo? O sea, en realidad lo que más me sorprende es precisamente lo segundo, lo universales que son muchos juegos, porque al final están hechos de habilidades humanas, de correr, de saltar, de arrojar un objeto, y eso, con diferentes significados, se practica en todas las culturas. Lo que hoy llamamos deportes eran en realidad juegos que seguían practicando los adultos, por ejemplo, en Europa. El fútbol era un juego que se jugaba con una vejiga de cerdo, empujando con los pies, con la mano, como fuere, de un pueblo a otro, y se podían pasar 1 o 2 días empujando esa vejiga de cerdo. Cuando un pedagogo ve el calcio en Italia, que era un juego mucho más formal, mucho más parecido a los torneos de caballería, lo lleva a los colegios privados de Inglaterra, porque le parece que eso potencialmente es muy bueno para lo que hoy estamos diciendo, para el desarrollo social, que esas actividades juntos, y se convierte efectivamente en una herramienta pedagógica durante mucho tiempo, hasta que los alumnos de esos colegios privados, cuando llegan a la universidad, a Oxford, quieren seguirlo practicando, y resulta que cada uno tiene una regla distinta, porque en un sitio era gol si entraba por una ventana, en otro si daba en una columna, en otro si tocaba en una puerta, cada uno tenía unas reglas diferentes. Y entonces hacen una especie de mínimo común múltiplo de todas esas reglas, y es el inicio no solo del fútbol, sino de todos los demás deportes, porque esa actividad que se hizo con el fútbol luego se llevó a todos los demás. Y en realidad no había espectadores, eran actividades que disfrutaban los que las practicaban. Y cuando los ingenieros ingleses vienen a España, a Huelva y al País Vasco, a los Altos Hornos, pues ellos siguen practicando esos juegos, y a la gente le parece que están locos, que se ponen ahí en calzoncillos a dar patadas a una pelota. No entendían lo que era eso. Y no se podía entender porque los juegos tradicionales eran juegos en los que se ejercitaba alguna habilidad, la puntería, el arco, cortar troncos, arrastrar yuntas de bueyes, pero estos juegos que eran pelear unos con otros, como pasa con el Rubik. Algunos dicen, es que no encuentran el balón, por eso están ahí todos mirando para el suelo a ver dónde se ha ido el balón.
les damos un significado que no tiene, evidentemente. Bueno, pues esos juegos tradicionales se convierten en otra cosa porque cambia la sociedad, porque es una sociedad industrial la que necesita de equipos y de la práctica del juego social para poder... Entonces, ahora estamos en otro momento de cambio cultural muy profundo. Por eso yo creo que los videojuegos son una expresión de los aspectos lúdicos. Y lo lúdico es un elemento consustancial con la creatividad. Me da igual que sea en el arte o en la ciencia. Toda la cultura necesita de ese espacio lúdico. Como decía Enrique hace un momento, uno tiene que ser capaz de reírse de uno mismo. Si no, no se puede. Entonces, un buen laboratorio es aquel en el que uno se puede permitir jugar con las ideas que no son las dominantes. Puede permitirse explorar una teoría que está rechazada. Un buen lugar de taller de pintura o de escultura es aquel en el que uno puede permitirse explorar algo que hasta ese momento no han hecho otros. Ese aspecto lúdico es consustancial con la creatividad. Y por tanto, yo creo que efectivamente seguir practicando, seguir fomentando ese carácter lúdico es, creo que, muy importante. Y de hecho, uno comprueba que los talleres, los seminarios que uno ha impartido, la gente recuerda después que allí se discutía de todo, se debatía de todo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no había una ortodoxia, es decir, esto lo ha dicho el profesor y esto es la única verdad. Es un disparate pensar que las verdades son absolutas. En la ciencia, la verdad solo se mantiene mientras no haya otra que sea más amplia, más eficaz. Y por tanto, la transgresión, vuelvo otra vez, es un aspecto fundamental. El atreverse a ir más allá del límite, en todos los ámbitos de la vida. Y evidentemente, bueno, Brunner terminó en los últimos años, iba diciendo, el arte abre mundos, el derecho los cierra. El arte dice lo que se puede hacer, la ley dice lo que está permitido o no está permitido. José Chu, yo pienso que estás muy cercano a las ideas que en algún momento, bueno, yo descubrí el Homo Ludens y a Huizinga por ti. La verdad, te agradezco tanto cuando hace muchísimos años nos recomendaste ese texto, me gustó mucho. ¿Sigues defendiendo las tesis centrales que plantea ahí Huizinga? Que la sociedad no existiría sin la conducta del juego y que eso es lo que permite el arte, la ciencia, el conocimiento, la construcción de la sociedad, porque, bueno, ha sido muy controvertido el trabajo de Huizinga. A mí me encanta, pero ¿qué opinarías tú ya en estos momentos sobre ese autor? Yo creo que efectivamente él fue capaz de ver lo que nadie veía en ese momento, que era la profunda vinculación entre juego y cultura. A Huizinga le interesaba especialmente, y a mí me gusta cultura porque la cultura engloba tanto el arte como la ciencia. Esa separación que llevamos a cabo, que pasa en todos los ámbitos del conocimiento. No, esto es física y esto es química, no, pero en la realidad la física y la química no están separadas. Y por tanto, la superespecialización supone también un gran empobrecimiento. Evidentemente, cuanto más complejo el mundo, más compleja la realidad, más difícil tener esa actitud de apertura. Pero creo que es muy importante esa apertura. Es fundamental, tanto en el mundo del arte como en el mundo de las ciencias, ¿no? Porque cuando uno sabe muchísimo, pero de muy poco, pues sabe muy poco. Uno tiene que... Y a mí Huizinga me gusta precisamente por esa profunda vinculación entre lo que es cultura y lo que es el juego. Y he empezado diciendo que la paradoja de los seres humanos es que nacemos sin saber prácticamente nada y tenemos que aprender muchísimo. Y entonces la forma de aprender, que es nuestra única posibilidad de adaptarnos a un mundo muy complejo que hemos construido nosotros, es decir, en todas las especies hablamos de cuál es su hábitat natural. Nuestro hábitat natural es cultural. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué comemos? Es todo cultural. Y por tanto, nuestro ámbito, nuestro hábitat natural es la cultura. Y esa cultura además es siempre una cultura viva, porque la cultura que se cierra sobre sí misma termina muriendo.
La cultura está continuamente en interacción con otras culturas. Y eso es lo que en el mundo actual vemos. Que efectivamente yo de los últimos viajes que he hecho me fascinó conocer China, porque no era consciente de los miles de años que tiene la cultura china. China significa el centro del mundo y evidentemente para ellos el centro del mundo son ellos. Bueno, como para todos. Cada uno piensa que ahorita su sí que país, fue el centro del mundo. China está en todo el mundo. Todos somos el centro del mundo. Porque yo creo que necesitamos esa identificación con lo local para poder ser ciudadanos del mundo. Eso fue uno de los prólogos muy bonitos del libro de Brunner sobre la educación puerta de la cultura, porque efectivamente ese es el reto del mundo que viene. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que es tan inabarcable sin perder nuestras identidades más locales? Porque si no tenemos identidad local, entonces somos muy fácilmente manipulables y creo que muy poco felices. Joséchu, una reflexión tuya respecto a esto que estás planteando y que en los últimos años se ha puesto sobre la mesa de análisis, de discusión en materia de investigación en este asunto de la relación entre juego, deporte y sociedad. Y hablando de esta sociedad neoliberal que nos plantea que la escuela ha sido promotora de un juego de naturaleza más competitiva, pero además cargada de estas grandes metanarrativas que ponen la raza blanca, por ejemplo, la supremacía blanca, el género masculino, y toda esta cuestión que tiene que ver con la promoción de estos valores y estas grandes metanarrativas, ¿sí?, a través del juego y los deportes. La escuela, pues, como promotora de exclusión incluso, ¿sí? ¿Cómo ser transgresor, ¿sí?, desde tu perspectiva frente a esto, pensando en lo que planteaba también Enrique, en estas miradas más inclusivas y ciertamente pugnando fuerte desde la escuela con visiones alternativas? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a investigar cuáles eran los juegos preferidos de niños y niñas en diferentes colegios en Inglaterra, en España, etcétera, hace ya 3 o 4 décadas, había un juego que era, por unanimidad, el más popular, sin duda, que era el fútbol, entre los varones. Muy pocas niñas jugaban al fútbol, pero yo recuerdo en los años, principios de los 70, cuando alguna niña inglesa me decía que a ella no le dejaban jugar en el equipo de fútbol de su colegio porque ella era mucho mejor que los chicos. Y era verdad, porque era como niña desarrollada, más alta y más rápida que muchos de sus compañeros varones. Me hizo mucha gracia, pero efectivamente, bueno, ¿qué sucedía? Bueno, que efectivamente en los patios de los colegios el monopolio lo ejercían los varones para jugar al fútbol y las niñas jugaban a juegos de grupos mucho más pequeños en la periferia de ese espacio central. Eso se convirtió, en muchos casos, inevitablemente, en un conflicto. Y cuando en los colegios había asambleas en España, con motivo de la lucha contra la dictadura y después ya en los primeros años de democracia, la democracia también se practicaba mucho en los colegios, las niñas exigían debatir ese tema. Y yo presencié en un colegio donde en ese debate el moderador era un niño. Discuten, las niñas se quejan de que ellas también quieren jugar al fútbol, que les dejan, es que vosotras sería una pérdida de tiempo y de espacio porque soy muy mala jugando al fútbol y todo ese tipo de argumentos. Pero finalmente lo llevan a votación y el moderador se da cuenta de que hay más niñas que niños en clase en ese momento y argumenta que fulanito y mengano, que hoy no han venido porque están enfermos, pero votan con nosotros y nosotros sabemos que votan a favor.
Bueno, votaron y ganaron las niñas. Y a partir de ese momento y durante el resto del curso se respetó que lunes, miércoles y viernes el campo era para las niñas y martes y jueves para los niños. Os podéis imaginar, tenían 10 años, 9, 10 años. Podéis imaginar que hubo varios niños que se transformaron en entrenadores de equipos de chicas para poder jugar. Para poder jugar. Pero como fue una decisión suya, se mantuvo todo el año. Y efectivamente ese año las chicas practicaron mucho más fútbol que en ningún otro lugar. Ese es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos. Es decir, cuando son más pequeños, más bien el conflicto se produce al revés, en que las muñecas son solo para niñas y los varones no pueden tocar las muñecas. Eso en todas nuestras bibliotecas siempre hay algún adulto que dice, no, es que la muñeca es para las niñas. Y ahí sí intervenimos, decimos, no, aquí los juguetes son para todos. Y si un niño quiere jugar una muñeca, que juegue. El día de mañana será mejor padre o mejor pediatra o mejor maestro o mejor... Hay muchas actividades. Y si una niña quiere jugar con un camión, también puede jugar con un camión, porque hay mujeres que conducen carros y que... Entonces, eso, sin necesidad de grandes discursos, como una práctica del día a día, en cuanto los niños saben que se puede, ellos juegan con las cocinas, con las muñecas, con los camiones, porque saben que en ese ámbito tienen la libertad de poder jugar a lo que quieran. Creemos que eso tiene su pequeña influencia. Obviamente, si el juego muestra diferencias de género, es porque esas diferencias se dan en la sociedad adulta y por eso se reflejan en el juego. Yo recuerdo uno de mis hijos a quien le encantaba jugar con muñecas y con cocinitas. Un día que fuimos a una tienda de juguetes, fue corriendo a por una cocinita y el empleado dijo, eso es de niñas. Y hizo un gesto como si nunca hubiera ido hacia la cocina, miró otros juguetes, regresó a casa y su cocina se la llevó a su prima. Eso sí, volvió con un muñeco enorme porque nadie había dicho todavía que los muñecos eran de niñas y no de niños. Es que los niños y las niñas son sensibles no solo a lo que pasa en el contexto familiar, sino a lo que pasa en el contexto social mucho más amplio. Y por tanto, claro que los juegos reflejan y reflejan esa competitividad y reflejan, a veces, a mí me da verdadera vergüenza ver a padres, especialmente varones, gritando, insultando en los partidos, en las actividades deportivas de sus hijos y de sus hijas. Es un disparate esa competitividad y esa mala educación que llevan. En muchos casos, evidentemente, se actúa y se dice, usted no puede venir porque es un mal ejemplo, no solo para su hija o su hijo, sino para todos los demás. Pero sí es verdad que esos valores competitivos, en un sentido muy general, yo creo que los deportes son los juegos de la sociedad industrial. Y esa sociedad industrial tenía que generar capacidad de cooperación y de coordinación, y eso es lo que los deportes en general generan. Cuando aparecen los espectadores ya es otra cosa. Generan porque los primeros espectadores del fútbol eran los trabajadores del sur de Inglaterra que habían ido a Manchester, a Liverpool o a Preston, a las fábricas industriales, y se daban una identidad a sí mismos como de lugar siguiendo al equipo local. Empezaban los trenes y entonces el fan, el espectador, el seguidor, era algo que no existía. El deporte era para quien lo practicaba, no había nadie que lo mirara. Se convierte socialmente en otro fenómeno cuando aparece el espectador. Y hoy ya podemos ver que esa dinámica se ha generalizado a todo el mundo y cada vez que una selección de un país juega, bueno, ahí hay una cantidad de intereses nacionalistas que juegan tremenda, ¿no? Yo siempre pregunto, bueno, pero tú vas a ganar o perder algo en este partido, porque la gente lo vive con una enorme alegría, una enorme tristeza, porque se produce una identificación enorme, ¿no? con las selecciones. Curiosamente, he visto que en Perú, donde cuando juega la selección de fútbol es muy importante, durante el conflicto de este último momento del gobierno de Merino, que duró 6 días por ese disparate de destituir a Vizcarra como presidente de gobierno, en todo ese conflicto social, en medio de ese conflicto, jugó la selección peruana contra la chilena.
me parece que era, que tiene una rivalidad enorme. Tradicional. A nadie le importó nada que perdiera la selección peruana, porque tenían otros muchos temas mucho más importantes y más personales que estaban dirimiendo en este momento. Me sorprendió cómo algo que en cualquier otro momento hubiera sido motivo de volver a pasar en la televisión, en los periódicos, pasó inadvertido, o sea, perdió, no pasó nada, seguían los conflictos, que eran las manifestaciones, la búsqueda de los 40 y tantos desaparecidos y torturados durante esa semana de gobierno de Merino. A mí se me antoja, siguiendo esta idea que señalaba Ramsés y que refieres, en el 80 fue el primer aniversario del triunfo del Frente Sandinista a Managua. Me tocó ver jugar a 2 grupos de niños a la guerrilla. Un juego insólito, jugar a la guerrilla. Se dividieron los roles, unos eran Frente Sandinista y los otros eran somocistas. Los somocistas no querían ser somocistas. Y cuando les pregunté por qué, dicen porque vamos a perder. Nadie quiere jugar para perder. Ser el rol del perdedor. Pero no solo eso, los que aceptaron jugar de somocistas, en el combate le dispara el sandinista al somocista y el somocista grita, me heriste nada más, no me mataste. El sandinista le dice, no, te maté. Dice, no estoy muerto, estoy vivo. Y como tú eres sandinista, no me vas a matar, me vas a hacer un juicio y me vas a rehabilitar. Es impresionante la apropiación ideológica y política, cultural de ese entorno, en ese contexto histórico, porque efectivamente, como refieres a Vygotsky, no solo es cultura y sociedad, es historia también. Claro, también. Y naturalmente recuerdo en Oaxaca a un rector de la Autónoma, Benito Juárez, ya grande antes de que lo agarraran y lo metieran a la cárcel. Jugaba pelota mixteca. Cuando cargué la puerca pelota mixteca, a lo mejor Ramsés sí ha jugado pelota mixteca, pero duele la maleva cuando te toca. Es pero dura la pelota mixteca. Están jugando, los ancianos están jugando pelota mixteca o pelota vasca en su momento, como fue también los pelotaris, que en México, hasta que acabaron el Frontón México, se acabó. Fueron muy famosos. Pero era muy famoso en el cine, teatro, música, hasta en las telenovelas o radionovelas, decía Frida, de los pelotaris. Entonces, creo que esta idea también de historia, cultura, tradición, ideología y política están en ese juego. Muy ejemplar lo de los sandinistas, que dicen, sí, pero te maté, no me mataste. Esa posibilidad de transgredir las reglas del juego y los resultados, porque todos quieren ganar. Y esa es otra cuestión. Te doy dos ejemplos de lo mismo. Mapuches contra carabineros. Y en algunos casos hay niños que prefieren ser carabineros porque a los mapuches les pega más, siendo niños mapuches. Y evidentemente una de las últimas tesis que dirigí de una mujer en Libia, había guerrilleros contra Gaddafi. Bueno, pues eran en aquellos momentos la realidad del país se refleja siempre en los juegos de los niños, ¿no? Y luego es curioso cómo yo he jugado mucho a la pelota vasca con la mano y evidentemente se hinchaba la mano y luego la pisábamos para que bajara la hinchazón. A la gente debía parecer a nosotros nos divertía muchísimo y era un juego donde efectivamente si no dabas bien con la mano se pasaba, decíamos nosotros, el dolor traspasaba la mano y te dolía muchísimo, pero era cuestión de aprender cómo. Por eso la pelota mixteca se debe parecer un poco a esa pelota vasca, que es un núcleo de madera y el resto cuerda y cuero, y duele mucho cuando es muy dura. Hay que
buscar el momento para poderla llevar y golpear. Mira, nada más eras pelotari. ¿Quién iba a saberlo? En toda Castilla y en Madrid hay muchos pueblos en los que había un frontón. La pared de la iglesia en muchas ocasiones se utilizaba como frontón y era el juego más popular. Fue un juego que empezó en el País Vasco, pero que se difundió por todo el país hasta hace relativamente poco. Pero hay juegos que desaparecen. Por ejemplo, los marroquíes siempre me hablan del juego del clavo como un juego típico de Marruecos, donde tú clavas un clavo, una navaja, y vas recortándole el espacio hasta que ya no puede poner el pie en ningún sitio el contrario. Bueno, ese juego se jugaba en España. ¿Cuándo se ha dejado de jugar? Cuando todos los colegios tienen cemento. Entonces en el cemento no hay quien pueda clavar un clavo. Necesitas tierra y ya no hay tierra en los espacios urbanos para poder jugar esos juegos. Josécho, yo te quisiera preguntar otra cosa, tal vez cambiando un poco el tema, porque me parece que en fechas recientes se ha querido reivindicar la importancia del juego en la educación formal y por eso se ha desarrollado toda esta tendencia de lo que se llama el juego serio, la gamificación, la ludificación, intentando abrir, pues mira, si no espacios con un contenido curricular amplio, sí ciertas actividades o experiencias que permitan pues precisamente esto, ¿no? Ludificar los contenidos curriculares, sobre todo tratando de recuperar el sentido de lo educativo, ¿verdad? Al darse cuenta de la poca motivación que suelen tener o disposición de los chicos, la falta de interés y persistencia por los contenidos escolares, y se ha pensado que con estas estrategias de gamificación pues vamos a incrementar la motivación de los chicos. Yo he visto experiencias muy favorables que incluso te puedo decir van hasta la educación superior, media y superior. Aquí está Ximena, que ella trabajó, porque bueno, la simulación hoy en día se trabaja con esta idea de una actividad lúdica de juego y me ha tocado ver proyectos curriculares a nivel superior donde los jóvenes que se forman como ingenieros en programación aprenden la programación diseñando videojuegos, ¿verdad? Y en los niños pequeños, pues con todas estas estrategias y aplicaciones como Kahoot, EducaPlay. ¿Qué piensas tú de toda esta tendencia de gamificación? ¿Le ves potencial? ¿No le ves? ¿Crees que es un sucedáneo? ¿Crees que por ahí van las cosas? Vamos a ver, yo creo que darse cuenta del potencial que tiene el juego para motivar, pues evidentemente cualquier maestro o maestra con ojos y oídos se da cuenta. Entonces, los juegos didácticos hace mucho tiempo que se inventaron. El problema es que en muchas ocasiones de didáctico tendrán mucho, de juego tienen poco. ¿Por qué? Porque el juego, quien decide que eso es juego, es el jugador. Entonces, la gamificación también puede ser un recurso muy poderoso, siempre y cuando no impida que eso de verdad sea un juego. Y para aceptar que algo es juego, tienes que devolverle el protagonismo a quien juega. Creo que eso es muy bueno porque en realidad nadie aprende por otro. Por mucho que tú programes, por mucha experiencia que tengas, por mucho que sepas, ese conocimiento no se transmite de manera directa y ya estructurado. El conocimiento se construye desde quien está aprendiendo y, por tanto, el protagonista del aprendizaje es siempre el niño. Eso es lo que a mí me permite reivindicar lo mucho que se aprende en el juego, porque te das cuenta que efectivamente cuando el niño está jugando, despliega una motivación, una energía y una capacidad que no tiene cuando le reduces a un papel pasivo. Entonces, la gamificación, en la medida en la que recupere protagonismo para quien aprende, estupendo. El juguete didáctico, el juego didáctico, en la medida en que de verdad sea juego, estupendo. Pero no nos olvidemos que para muchos adultos el juego es solo una disculpa para
darte lo que en realidad pretenden, es decir, volverte a reducir a un papel pasivo. Y en ese aspecto creo que da igual que sea juego didáctico, gamificación, lo que fuere, si no es juego, creo que es muy limitado lo que proporciona. Por eso es tan complicado la investigación en el juego, porque el juego no lo puedes provocar sin más en un laboratorio. El juego lo decide el jugador, y por tanto esa es una condición necesaria. Y si no está jugando, lo que estás observando es otra cosa, no es juego. Por eso insisto que las ludotecas son laboratorios vivos, donde se puede ver muchas de estas cosas que son difíciles de contar si no tienes experiencia directa con ellas. Bien, Frida, pues creo que estamos concluyendo el diálogo con Josechu el día de hoy. Pues queremos agradecerle y reiterarte pues la invitación, Josechu, para que colabores con nosotros en torno a algunos proyectos que tenemos en mente y que los hemos platicado con Frida también, para repensar la escuela, recuperando todas estas ideas que tú acabas de plantear el día de hoy en torno al juego. Pensar la escuela desde un enfoque o desde enfoques alternativos que reivindiquen los valores de la inclusión, de la solidaridad, de la colaboración, y que a través del juego justamente podemos hacer una escuela y podemos promover valores distintos. Entonces, en Oaxaca en particular y en secundarias, estamos desarrollando, estamos planteando algunas ideas para fortalecer la comunidad, para fortalecer lo que aquí nosotros llamamos la comunalidad y recuperar estos elementos identitarios de los pueblos indígenas, de los pueblos en donde se asientan pues la cultura en Oaxaca, ¿sí? Y darle una vista distinta, a un enfoque distinto a lo que es el juego, el deporte, las competencias que se han vuelto tradicionales. Y entonces poner en el centro estas miradas como la que tú el día de hoy nos acabas de plantear. Son ideas que tenemos y que en algún momento dado queremos concretar desde la investigación, desde iniciativas para crear y desarrollar pues prácticas educativas alternativas. Entonces, Frida, te cedo la palabra para que les agradezcas a nuestro querido amigo Josechu. Bueno, Josechu, pues bueno, te recuerdo que estás invitadísimo al estado de Oaxaca. Ya en otra de las sesiones en las que tuvimos el gusto de tenerte como invitado, pues mira, los propios profesores y profesoras de viva voz te invitaron y ya te platicaron todas las cosas hermosas que esperemos muy pronto podamos llevarte a conocer, a comer, a que te llenes los ojos de felicidad, a que veas también muchas actividades de juego, a que aumentes tu colección de juguetes tradicionales. Entonces, estás invitadísimo, Josechu, pero bueno, vía de mientras, seguramente seguiremos en contacto vía estas posibilidades que nos da la tecnología. Agradecerte, pues mira, Josechu, no solo esta hermosa plática, a mí ya me han estado llegando muchos mensajitos de personas muy queridas, de alumnos, de amigas, diciendo que han estado muy contentos escuchándote, pero creo que es agradecerte eso y agradecerte tantos años de amistad, de compartir tu conocimiento, de cosas tan valiosas, que es lo que uno se va quedando en la vida, con la huella de las grandes personas se conoce y de los grandes amigos. Y bueno, pues, Josechu, aquí seguiremos jugando, seguiremos siendo players toda la vida, ¿verdad? Hasta nuestro último respiro, Josechu. Pues sí, los seres humanos seguimos jugando toda la vida. Yo os agradezco mucho, ¿verdad? Ya sabéis que os quiero mucho. Encantado de poder conocer por fin Oaxaca. Es una asignatura pendiente desde hace décadas
Conozco Chiapas y no conozco Oaxaca, pero creo que efectivamente estas ideas tienen mucho que ver con la naturaleza, el espacio físico en el que se llevan a cabo estas actividades, con el arte en general, con todo lo que es la danza, la música, y para los niños y las niñas es fundamental disfrutar eso cuando son niños para poderlo seguir disfrutando toda su vida. Así que, bueno, pues encantado. Ahora, como veis, sigo metido en estas cosas, aprendiendo cada día. En cada una de estas ludotecas aprendo, descubro cosas que no podía ni imaginar. Estas últimas semanas, os digo, estos hogares, hay un festival con ellos, os mandaré el link para que si alguien quiere conectarse, estupendo. Ay, porque, claro que sí. Claro, la ventaja del COVID-19 es que ahora, sin tener que tomar aviones, nos podemos ver y podemos hablar y podemos participar en reuniones que están a miles de kilómetros de distancia. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis que disfruto mucho cuando tenemos la posibilidad de vernos. Hacía mucho que no veía a Enrique, por ejemplo. A vosotros he visto hace menos tiempo. Pero bueno, pues nos volveremos a ver. Mientras no existan las vacunas, nos podemos ver a través del Zoom. Pues muchas gracias, querido Joséchu. Gracias, Joséchu. Gracias, Frida. Gracias, Enrique. Y por supuesto, gracias, Ximena. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Hasta Cuidaros la próxima. Mucho. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Gracias. Un abrazo, Ramsés. Otro de vuelta. Gracias. Gracias.